Una de las preocupaciones que hay en torno a este 2014 pasa por la crisis económica, por la caída de actividad económica y cómo esto puede repercutir en la situación laboral. Vamos a hablar con uno de los principales especialistas en materia laboral de la Argentina, Juan Luis Burr, economista jefe de FIEL. ¿Cómo está, Juan Luis? Un gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, las cifras de desocupación en Argentina son muy buenas, en el sentido de que son muy bajas, ¿no? El último trimestre dio un 6,4%. Lo que primero me gustaría consultar es si son cifras creíbles, si son cifras que tomarse al pie de la letra, o si esconden por ahí muchos planes sociales, o situaciones que uno podría denominar, bueno, esto no es empleo, esto son changas en todo caso. Mire, nosotros creemos que desde el año 2009, sobre todo en el 2008-2009, hubo, digamos, una caída de empleo mayor a la reconocida por INDEC y por lo tanto, desde entonces, la verdadera cifra de desocupación está subestimada en alrededor de 1,5%. De modo tal que, digamos, más que una cifra cercana al 7%, tenemos una cifra algo por arriba del 8%. Pero, digamos, más allá de esa cuestión, lo que está pasando es que hay una clara desaceleración en la situación de empleo y el año pasado terminó con una situación de caída del empleo bastante fuerte en el sector privado, ¿no? ¿Y quién compensa esto? La respuesta me parece que casi es obvia, ¿no? El sector público, o sea, donde se está creando empleo es en el sector público en detrimento del sector privado, ¿es así? Sí, el sector público, digamos, el año pasado estaba creando a una tasa más baja que lo habitual, pero todavía alrededor del 3%, 2,8%. El sector privado estaba cayendo. Los datos de empleo pueden inducir a error. Le digo, si usted lee directamente la encuesta permanente de hogares, porque la encuesta de hogares da un salto poblacional en el cuarto trimestre de 2% de la población. Lo que quiero decirle es 2% en un trimestre, no sé si le queda claro la magnitud. Eso es por una corrección que hizo INDEC y con ello altera prácticamente todos los números, de modo tal que si usted compara el cuarto trimestre, los datos de empleo contra el cuarto trimestre del año anterior, le va a dar un crecimiento del empleo importante, del 1,4%. En realidad ese crecimiento del empleo fue muy débil cuando uno corrige por esta corrección que hizo INDEC de la población, y todo el crecimiento de empleo es empleo público y algo de empleo informal también, ¿no? Claro. Juan, ¿y qué hay que esperar para el 2014? Que viene, digamos, ya todo el mundo coincide en que va a ser un año complicado, en el mejor de los casos un año de economía estancada, y hay muchos que ya esperan una recesión, ¿no? Una caída de la actividad no menor al 2%. ¿Esto debería reflejarse en una pérdida neta de puestos de trabajo, sobre todo en el sector privado? Mire, digamos, la evolución del empleo va a depender también de la evolución de los salarios reales. En realidad lo que está pasando es que el fenómeno más importante por estos días, me refiero en este mes, va a ser el dato inflacionario, y con eso se va a condicionar fuertemente toda la actividad, la situación de evolución salarial, etc. El dato de inflación que está circulando por allí, que la tasa de inflación cayó sustancialmente respecto de enero, lo que yo le puedo decir es que es incorrecto. La tasa de inflación de febrero es bien alta, está más cerca del 5 que del 4%, para que usted tenga una idea de lo que yo le estoy diciendo. ¿Es una inflación más alta que la de enero? No necesariamente más alta, porque nosotros tuvimos en enero, a ver, la inflación oficial de enero fue 3,7. Nosotros medimos en enero un aumento bastante mayor, medido para la ciudad de Buenos Aires, que fue el 5,1%. Sí. Esa fue la tasa de inflación del mes de enero. Y en febrero estamos registrando una tasa de inflación muy próxima al 5%. Quiero decir, son dos niveles muy altos de inflación, producto, entre otras cosas, como usted se imagina, del hecho de que en buena medida la devaluación fuerte ocurrió a fines de enero, el 23 de enero, y el ajuste de precios se produce después de buena parte de los ajustes, sobre todo el precio de la carne y una cantidad de otros ajustes de precios. Entonces, el elemento importante para mirar en el mes de febrero, yo diría la estadística más relevante de febrero, va a ser mucho más que la cuestión de la actividad económica, va a ser la inflación. Pues la actividad económica en última instancia todavía está, la de enero refleja, tiene parte de lo que venía de arrastres de diciembre del año pasado. La inflación es un dato nuevo, es un dato novedoso e importante, y eso va
a marcar, entre otras cosas, la cancha para las discusiones salariales. Por eso le estoy diciendo que en materia de, digamos, si los salarios reales caen como uno presume que va a ocurrir de una manera bastante fuerte, a lo mejor eso puede acolchonar un poco la cuestión de empleo, pero en todo caso vamos a tener un año donde vamos a tener caída de salarios reales bastante fuerte y caída de empleo en el sector privado bastante marcada, sobre todo empleo formal privado. O sea que aún con la caída de salario real, porque usted recién me habló de una inflación alta, de una caída de salario real para el 2014, pero también al mismo tiempo de una pérdida de puestos de trabajo. O sea que no va a alcanzar con esta disminución del salario real para convencer al sector privado de que no prescinda o no eche gente. Mire, lo que pasa es que, digamos, lo que ocurre son varios fenómenos al mismo tiempo. El primero es que para aquellos que están ocupados, eventualmente la caída del salario real va a hacer que eso haga que muchas empresas, bueno, posterguen la decisión de desempleo. Eso puede demorar la decisión y por lo tanto no tiene tanto desempleo. La segunda cuestión es que usted probablemente con este contexto va a tener menos demanda de trabajo de las empresas de trabajo nuevo. Simplemente no tiene rentabilidad. No se olvide que cuando usted tiene un salto en la tasa de inflación, tiene una pérdida importante de rentabilidad empresaria por el mero hecho de que usted no permite ajustes por inflación en los balances. Yo creo que este punto está subestimado en la profesión y en los analistas, porque cuando usted pasa de una tasa de inflación del 20 al 30 al 35%, usted le pega muy fuertemente al resultado de los balances de las empresas. Eso determina que usted tenga que decidir probablemente una baja en los niveles de inversión adicionales a lo que tenía planteado. Claro, porque tengo que pagar más impuestos simplemente por haber tenido una rentabilidad mayor en términos nominales, pero que cuando uno deflacta esa rentabilidad y calcula la inflación del periodo, seguramente estoy ganando mucho menos. Y sin embargo tengo que pagar más impuestos a las ganancias. A ver, usted puede estar perdiendo plata. Usted puede estar perdiendo plata y está pagando impuestos porque usted está pagando impuestos porque no ha hecho el ajuste pleno. Imagínese una empresa que tiene importante capital fijo, que tiene que amortizar, o bienes de uso, lo que fuera, que tiene que amortizar, y que no puede hacerlo de acuerdo con una inflación que ya no es del 20%, sino que del 35%, para decir un número. Y usted no lo puede hacer, no le permite. En realidad tiene que pagar impuestos sobre eso. Claro. Lo que quiero decir es que hay una subestimación en este momento en la profesión, dentro del gobierno, etcétera, en términos de lo que significa pasar de una tasa de inflación del 23-24% a una tasa de inflación del 35, 36, 38%. Es una subestimación en términos del daño que genera, que probablemente las empresas del mercado se darán cuenta en algún tiempo. Creo que la sorpresa inflacionaria es importante para ser considerada. Sorpresa le llamo al hecho de que no solamente enero, o sea, no solamente diciembre y enero fueron altos en inflación, sino que estamos en tasas de inflación altas ya en febrero y estamos en un régimen de alta inflación. Y esto, obviamente, va a tener alguna consecuencia sobre el mercado de trabajo. ¿Cuál es mi impresión? Bueno, pienso que va a caer un poco más el salario real, o sea, la caída del salario real va a ser importante. Creo que la caída de empleo va a ser menor, básicamente por esta caída del salario real, pero creo que el sector público no tiene margen para compensar, porque con el déficit fiscal que hay, no veo a las provincias tomando empleo masivamente. Más bien lo que han anunciado en enero es que van a ajustar el empleo, ¿no? Lo último, Burt, ¿cree que hay chance de empezar a bajar un poco esta fiebre inflacionaria? Porque realmente los dos datos que dio usted de la Ciudad de Buenos Aires, 5% de enero, 5% de febrero, ya es casi el 11% en un bimestre. O sea, el doble de la inflación de Brasil de todo el año pasado, ¿no? Para ponerlo en contexto, y la verdad que asusta. ¿Piensa que va a empezar a descender, que hay chances de controlar un poco esta fiebre? Mire, los datos de enero y febrero están muy influidos por lo que hizo la política pública en este periodo y que ha querido ganarle a la inflación devaluando más rápido. Si usted lo que me dice es que en el resto del año o durante una parte del año va a haber, digamos, planchar el tipo de cambio durante algún tiempo, o sea, atrasar un poco el dólar, porque no se olvide que después de una devaluación del 20%, y si usted se comió la mitad de la devaluación en un mes, en 2 meses, ¿de acuerdo?
Si usted va a planchar el tipo de cambio durante algún tiempo y no va a hacer más nada, bueno, seguramente lo que logrará es tener una tasa de inflación más baja, estará en el 2,5% mensual. Eso es perfectamente factible. Lo que ocurre es que está generando un escenario de un deterioro otra vez del tipo de cambio para un Claro. nuevo ajuste en algún momento. Un atraso. De modo tal que si usted me pregunta si se puede hacer algo, por supuesto que usted puede hacerlo, el resto del mundo lo hace, la mayoría de los países del mundo lo hacen, es tener un poquito de disciplina fiscal y monetaria, es decir, no considerar que usted puede tirar por la borda las reservas que tiene, porque cree que usted las consiguió y se las puede gastar, y que eso no tiene consecuencias. O pensar que usted puede tener un déficit fiscal financiándolo con emisión monetaria. Bueno, usted puede hacerlo. Lo que no puede evitar son los costos de lo que está haciendo. Juan Luis Bur, un gran gusto, como siempre. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego.